Mis hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Estamos un día más reflexionando y hoy nos toca, ¿cierto?, reflexionar un poquito más sobre el Evangelio según San Juan. Esperamos seguir esta línea. Es un libro interesante, es muy lindo y cada detalle que nos va a presentar va a sumar un poco más. Así que queremos comenzar y vamos a orar. Querido Señor, gracias porque usted, Señor, nos acompaña y nos bendice, y queremos pedirte que nos acompañes a través de la reflexión del libro de Juan, para que también podamos acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el Evangelio de Juan, ¿cierto?, va a ser distinto a los otros evangelios porque está dirigido a un público distinto, ¿cierto? Los evangelios los tres anteriores son evangelios cronológicos, ¿ya? A diferencia del libro de Juan, que no es cronológico porque tiene un fin diferente. Él está diciendo que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, desde siempre. Por eso el capítulo 1 abre con esta poesía hermosa de que Jesús es el verbo encarnado, la palabra encarnada. En el capítulo 5, versículo 1, dice que había una fiesta de los judíos y Jesús sube a Jerusalén. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo para decir cuál es la fiesta. Posiblemente es Pascua, pero no están de acuerdo. Pero una de las pocas razones por la cual la gente se aglomeraba en Jerusalén eran por las fiestas anuales, las que tenían que ver con la ley de Moisés, no con Hanukkah, no con Purim, que son otras fiestas que ellos tienen, pero que no son parte de sus rituales. Entonces, el apóstol Juan describe: hay en Jerusalén, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esta situación se describe para poder comprender lo que estaba sucediendo allí. Realmente el apóstol Juan no cree esto, ¿cierto? En realidad esa situación puntual era una superstición, no está de acuerdo con las acciones de Dios, ¿cierto? Pero era lo que la gente creía, el colectivo creía. Así que se van a presentar los enfermos a Betesda, y cada vez que se movía el agua, ¿cierto?, ellos se meten al agua. Y el primero que se introduce al agua se sana de cualquier enfermedad. Entonces, el versículo 5 dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces vamos a presentarnos en la primera enseñanza que podemos rescatar de esto. Jesucristo nos busca, no importa cómo estemos ni dónde estemos. Él espera que nos pueda rescatar. Es así como frente a lo que creía el paralítico, frente a la situación que se estaba viviendo y a lo que la gente creía en sí misma, Él aún así nos va a rescatar, no importa la condición. Segundo elemento va a estar en la pregunta que Jesús hace. Jesús le pregunta: oye, ¿quieres ser sano? Y la pregunta, ¿cierto?, parece de respuesta obvia, pero no es la respuesta que nosotros esperamos, ¿cierto?, ni la que Jesús probablemente esperaba del paralítico. Él responde, versículo 7, Señor, no tengo quien me meta en el agua, en el estanque, cuando se agita el agua. Mientras yo voy,
otro desciende antes que yo. Es decir, prácticamente él perdió todas las esperanzas, sin amigos, sin familia, sin alguien que lo tome y lo lleve al lugar donde supuestamente ocurre el milagro. Él pierde su esperanza. Por lo tanto, ante la oferta de sanarse, la respuesta no es negativa, no es positiva, es solo una respuesta desesperanzada. Señor, yo no tengo quien me meta al agua. Quiero ser sano, sí, pero no tengo quien me meta al agua. Por lo tanto, puede que nunca llegue ese día en que sea sano. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Y aquí es donde los detalles son importantes. La Biblia no da muchos detalles, ¿cierto? Por lo tanto, los detalles que nos va a entregar son los necesarios para comprender el texto. Son muy importantes, por lo tanto. Así que, primer elemento, este hombre lleva 38 años. ¿Por qué Jesús no sana a toda esa multitud de enfermos? ¿Por qué no lo hace? Bueno, resulta que uno, es fiesta, ¿cierto? Está no solamente lleno de gente enferma en ese lugar, sino que también está lleno de extranjeros y obviamente va a estar lleno de fariseos. En segundo lugar, Jesús se va a fijar en el más enfermo, el que está peor. Y es este hombre que lleva 38 años arrastrándose como una lombriz hacia el agua, pero nunca llega. Enfermo, hediondo, ¿cierto? Cuando una persona está postrada, ¿cierto? Como lo es él, que es paralítico, se le hacen heridas, ¿cierto? Las escaras, que son muy dolorosas, son muy olorosas, ¿cierto? En un mal sentido, y él probablemente estaba así, sin bañarse. Por lo tanto, la forma, la condición en la que estaba él, era una forma deplorable. Así que en esa forma devastada viene Cristo y lo salva. Viene Cristo y lo salva. Y era sábado. Jesús no sanó a toda la gente ese sábado porque Él sabe que sus acciones están llevando oprobio entre los fariseos. Ellos ya estaban buscándole. Esto ocurre alrededor del segundo año de ministerio de Cristo. Por lo tanto, ya era más conocido, sus acciones son conocidas. Así que hacer estas situaciones de sanarlos a todos podría traerle fin a su ministerio antes de lo que él necesitaba que fuese, ¿cierto? Que es el cumplimiento de la profecía. Así que él va, solo sana al paralítico, que era el más necesitado de allí. El paralítico toma su camilla. Y esto hay un tercer elemento que yo quiero rescatar. Es que al paralítico no se le exige. Jesús no le dice, oh, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Sino que solo se le dice, mira, toma tu camilla y anda. Y él toma su camilla y anda. Los huesos, los tendones, todo resurgió en un instante. Su esperanza en el Cristo venidero también resurge. Cuando Dios hace milagros en nosotros, puede mover fibras que en mucho tiempo estuvieron rígidas, que estuvieron en un solo sitio sin moverse y que cuando uno las trataba de mover eran dolorosas, la pérdida de un ser querido. Un hermano de iglesia que nos hizo algo feo, por lo tanto no voy. Esos elementos dolorosos que cuando uno los trata de mover, de recordar, son dolorosos.
falta de trabajo y mucha oración, pidiendo trabajo y pasan meses y meses y pareciera que no hay respuesta. Esos elementos, ¿cierto? Puede que ahoguen un poco la esperanza. Pero viene Cristo y obra de una forma que no entendemos, pero lo hace. Y cuando lo hace, Él nos restaura. Va a haber una relación muy cercana entre hacer el bien a los demás y el día de reposo. En cambiar mi actividad laboral, ¿cierto? De juntar el dinero para mi familia y volcarme a otros para ayudarlos en su necesidad. Por eso Jesús lo hacía. Pasadas estas cosas, ¿cierto? Vienen los fariseos, toman a este paralítico, él no sabe quién lo sanó, se perdió Jesús entre la multitud. Entonces, cuando se vuelve a topar con Jesús, Jesús le repite esto. Versículo 14, él está en el templo. ¿Qué fue a hacer el paralítico al templo? ¿A buscar a Jesús? Por supuesto que no. Él iba al templo por una razón muy sencilla. Dios lo sanó y debe dar gracias a Dios. Así que él, en medio de eso, de la gratitud, se encuentra con el Maestro. Y Jesús lo dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Es decir, endereza tu vida, reivindícate. Esta enfermedad que te sucedió, bueno, te sucedió por una consecuencia de algo. Bueno, transfórmate. ¿Hubo un milagro en ti? Sí. Bueno, el milagro no va a ser un salvoconducto para salvarte. No, debes tú cambiar tu vida. Así que el hombre fue y contó a los fariseos esta situación. Los fariseos toman a Jesús, se lo llevan al Sanedrín y lo interrogan. Y el problema que ellos tenían es que Jesús sanaba en sábado. Ese era el mayor problema, que él trabajaba, en otras palabras. Ellos pusieron tanta carga al día sábado que finalmente lo convirtieron en una tragedia para la gente. Qué terrible. Pero Jesús, estando en el Sanedrín, les dice, miren, mi Padre, estamos en el 17, hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, no solo porque quebrantaba el sábado, sino porque también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús les dice, miren, yo hago el bien a las personas. Y yo no voy a parar de hacer esto por reglas que ustedes hacen que el día que es un día de deleite se transforme en una carga, en un oprobio. No. Yo hago esto porque me importan las personas. Y ahí es donde viene este último elemento, hermanos. No importa dónde estaba ese paralítico, no importa. Pero él está en medio de una multitud de enfermos. Y aún así, sabiendo Jesús las consecuencias que podía traer hacer un milagro ese día, en esa fiesta, en ese lugar en Jerusalén, aún así, él dice, bueno, este hombre realmente más que el resto necesita de mí hoy un milagro. Entonces, así como el paralítico, hermanos, así como el paralítico, Jesús es capaz de detener su agenda solo para dedicarnos un tiempo, solo para obrar un milagro puntual en nosotros. Ese paralítico necesitaba no solamente volver a caminar, él necesitaba restaurar su fe en Dios, y él lo hace. Se dio el tiempo. Lo tomaron después, lo llevaron al Sanedrín, a Cristo, y él les dice, miren, yo no les voy a no voy a discutir con ustedes. Yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Si ustedes realmente supieran quién soy, no harían estas cosas. Mis testigos, ¿cierto?, son mis milagros y el testimonio de Moisés. Si ustedes estudiaran a Moisés, realmente sabrían quién soy, pero no lo hacen. Solo se centran en sus mecanismos, solo se centran
en ustedes mismos, pero no buscan de mí o del Padre. Hermanos, no importa dónde hayamos estado, no importa la situación que podamos estar viviendo, Dios se da el tiempo de orar en nosotros lo puntual que necesitamos. El día de hoy, ¿hay algo puntual que usted necesite? Póngalo en las manos del Señor y Él restaurará su vida, su fe y sus alabanzas. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.